¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones más alucinantes y rápidas de toda la historia, el surgimiento de una civilización que, casi de la nada, salió de la península arábiga y le cambió la cara al mundo antiguo. Y la pregunta que nos va a guiar es esta. ¿Cómo es posible que una fe completamente nueva y un poder militar surgido del desierto lograran expandirse a una velocidad tan increíble? O sea, se enfrentaron a imperios que llevaban siglos en el poder. Es de verdad un misterio fascinante. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, fíjense, en poco más de 100 años, solo 100 años, este nuevo imperio iba desde el Océano Atlántico hasta las fronteras de la India. Una locura. No solo cambiaron las fronteras, sino que redefinieron por completo quién mandaba en el Mediterráneo. Muy bien. Para entender el imperio, primero tenemos que ir al origen de todo. Tenemos que entender la fe, que fue el motor de esta expansión. Todo arranca con una figura clave, Mahoma. Nació en la Meca, que en ese entonces era un centro comercial lleno de dioses distintos. Pero por allá del año 610, él empezó a predicar un mensaje totalmente revolucionario, que había un solo Dios, Alá. El punto de quiebre, el momento en que todo cambia, es en el 622 con la Égira, cuando se va de la Meca a Medina. Esa fecha no es solo el inicio del calendario musulmán, es el verdadero Big Bang de esta nueva comunidad. Ahora, ¿qué pasa cuando un líder tan importante como el profeta muere? ¿Se desarma todo? Pues no, para nada. El liderazgo lo tomaron sus sucesores. Y estas figuras no eran cualquier cosa, Tenían el poder político y el religioso en sus manos. Eran los que llevaban la espada y también el libro sagrado, y fueron ellos los que siguieron adelante con la misión. Y a estos líderes se les dio un título muy específico, califa. Como vemos aquí, la palabra viene del árabe y significa representante. Ojo, no eran nuevos profetas, sino los guardianes del legado. Eran, digamos, los representantes de Mahoma en la tierra, los guías políticos y espirituales de una comunidad que no paraba de crecer. Y a toda la gente que seguía esta fe, a esa comunidad de creyentes, se les conoce como musulmanes. Es el término que vamos a usar de aquí en adelante, así que es clave tenerlo bien claro. Bueno, ahora sí, vamos a la pregunta del millón. ¿Cómo fue posible esta expansión tan rápida? ¿Cuáles fueron las claves de su éxito militar? Y es que esto es algo que sigue volando la cabeza de los historiadores. El historiador Aitor Pérez lo resume perfecto. Estas victorias contra los imperios bizantino y persa, que parecían invencibles, dejaron a todos con la boca abierta en su época. Y bueno, nos siguen fascinando a los expertos hoy en día. Entonces, ¿cuál fue la fórmula? No fue una sola cosa. Fue más bien como una tormenta perfecta. Primero, la unificación. El primer califa, Abú Bakr, hizo algo que parecía imposible: unir a todas las tribus árabes, que siempre andaban peleando entre sí bajo una misma causa. Segundo, el fervor religioso, una motivación poderosísima para expandir su fe. Y tercero, y esto no hay que ignorarlo, el factor económico. La promesa de saquear y conseguir botines en tierras mucho más ricas era un incentivo bastante fuerte. Pero ojo, sería un gran error pensar que esta civilización fue solo poder militar y conquistas, porque justo después de las batallas, empezó una era de florecimiento cultural y científico absolutamente espectacular. Y esta edad de oro cultural está súper ligada a una dinastía en particular, los sabasíes. Fue en esa época cuando las artes, las ciencias y la filosofía llegaron a niveles nunca antes vistos. Y el corazón, el epicentro de toda esta explosión de conocimiento, fue una capital nueva y deslumbrante, Bagdad. Se fundó en el 762 y no era una ciudad cualquiera. La diseñaron de forma circular, a propósito, para que fuera un símbolo del califato como el nuevo centro del mundo. Y rapidísimo se convirtió en el faro intelectual y político del imperio. Y aquí está el punto clave de todo. Como bien dice el historiador Gonzalo Anes, el verdadero genio de esta civilización no fue solo traducir y guardar el conocimiento de los griegos, persas u orientales, no. Su verdadera genialidad fue tomar todo ese saber y llevarlo al siguiente nivel, usando métodos nuevos basados en la observación y la experimentación.
Y esta nueva forma de pensar se vio en avances súper concretos que salieron de Bagdad. Por ejemplo, los geógrafos agarraron los mapas de Ptolomeo y los corrigieron, los mejoraron. Los astrónomos hicieron observaciones mucho más precisas del cielo, crearon ramas enteras de las matemáticas como el álgebra, fundamental. Y en medicina se pusieron a estudiar la botánica para encontrar nuevas curas. No fue solo una mejora, fue una verdadera revolución del conocimiento. Y con esto llegamos al final del recorrido. ¿Qué nos queda hoy de todo aquello? ¿Cuál es su impacto final? Pues el legado es inmenso. Pensemos que lo que empezó como un movimiento religioso en la península arábiga en el siglo VII es hoy una de las religiones y fuerzas culturales más importantes del planeta. Su presencia global sigue moldeando el mundo en que vivimos. Y esto nos deja con una reflexión para el final. Si vemos toda esta historia, vemos cómo tres fuerzas gigantescas se mezclan. La fe, que une a la gente, el poder militar, que construye imperios, y el conocimiento, que los hace brillar. La pregunta que queda flotando es, de estos tres elementos, ¿cuál es el motor más potente para darle forma a una civilización? La historia del Islam nos da una respuesta fascinante y, la verdad, muy compleja.